saludo para todos. El día de hoy, o en esta ocasión, este video va dirigido básicamente a hacer una breve reseña de lo que es la psicología del yo dentro de la biopsicología. La biopsicología es también otro nombre que le tenemos a la psicología bioética, de manera tal que es la psicología de la vida, de dar vida, de hacer vivir y de vivir en abundancia, de vivir resolviendo nuestros conflictos interiores, de resolver nuestro conflicto interpersonal con las otras personas, con el entorno. Y por ello es tan importante, desde que hablemos del conflicto, de hablar del yo, porque cuando una persona tiene un conflicto interior, ese conflicto se va a traducir hacia su externo, es decir, que persona conflictiva interiormente produce conflicto exterior, o toda persona conflictiva tiene un conflicto interior por trabajar. Entonces, para trabajar en nuestro conflicto interior es absolutamente necesario definir el yo y dentro de su propia psicología. Entonces, ¿qué es el yo? Cuando hablamos del yo, entendemos como una agencia intrapsíquica, es decir, que al ser un agente es algo que está completamente activo, más que una entidad, porque una entidad puede ser algo pasivo. Un agente es algo que está interactuando permanentemente. Esto lo vemos también en química con un agente catalizador o un agente financiero. Es alguien que se está moviendo con poder ejecutorio. Cuando hablamos del yo, es lo que se va produciendo por el fenómeno de la individuación. Eso quiere decir cuando nos hacemos individuos y nos separamos de un todo, porque si no tuviéramos un yo como individuo independiente, todos los seres humanos seríamos exactamente iguales, porque todos tenemos cerebro, todos tenemos mente, todos tenemos cuerpo, todos tenemos corazón. En fin, este proceso de individuación se da en todas las especies y en absolutamente todo. En el universo no existen dos cosas iguales, y más aún cuando hablamos del yo. Entonces, el yo también hay que verlo desde el enfoque freudiano, de cómo es que esta partícula que tenemos nosotros dentro está soliviando y atenuando las cargas tensionales que se producen dentro de los diferentes componentes del yo. Entonces, cuando empezamos a hablar de que el yo tiene varios componentes, debemos empezar desde sus orígenes. ¿Quién fue el que empezó con esta palabra del yo o del ego en griego? Que fue Sigmund Freud. Entonces, Freud lo definió como la instancia intrapsíquica que está en constante tensión entre el superyo, que es el agente de censura interna, y el ello, que está movido por el principio del placer. Cuando hablamos de una constante tensión, siempre hay tensión, hay veces mucha, hay veces poca tensión, y cuando estamos hablando de esas cargas tensionales que se oponen entre dos cosas que son dos elementos que son contrastados, vemos que está el elemento de censura interna, ¿sí? El autocensor, el regente, llamémoslo el policía o el fiscal interno que nosotros tenemos, y por el otro lado está ese ente que quiere, que es caprichoso, demandante, que quiere placer por el placer. Y ahí debemos llegar nada menos que a lo que propone Franz Brentano, que es la intencionalidad. Brentano fue profesor de dos grandes, de Freud y de Edmund Husserl, y realmente de la intencionalidad de Brentano es que surge toda la psicología moderna, porque bien la psicología conductista nos dice que nuestro yo, nosotros nos movemos hacia el refuerzo positivo, que es la búsqueda de placer, de recompensa, de premio, o nos movemos por la otra parte hacia la evitación o supresión del castigo, lo que consideremos amenazante. Entonces, realmente es esta intencionalidad de dónde se va derivando. Debemos ir más allá de entender la intencionalidad únicamente como en cuanto a propósito, en cuanto a sentido, sino realmente entender el yo como un elemento que es como un diamante o una esmeralda con muchas facetas. Este yo, al tener muchas facetas, tiene una cara principal que es el yo proyectivo. Ese yo proyectivo se va a dar a los demás, es el yo social que nosotros mostramos,
que ningún ser humano coincide con el yo verdadero que todos tenemos dentro. Así, dentro de nosotros mismos también hay otra faceta, ¿sí?, de un yo que quiere absoluto placer, 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 y de ahí tenemos que entrar a que el yo también es un yo en cuanto a significado, que es la interpretación que nosotros hacemos de nosotros mismos. Entonces vemos que al nosotros hacer una interpretación de nosotros mismos es que surge el autoconcepto. Entonces el autoconcepto vendría a ser el yo real. ¿Por qué el yo real? Porque filosóficamente sabemos que la realidad no implica verdad. Eso quiere decir que realidad y verdad pueden ser dos cosas diferentes. Verdad es lo que es tal y como es. En este caso es lo que somos tal y como somos. Cómo somos, por qué somos, todo eso es nuestro yo. Y el yo que nosotros creemos ser es el yo real. Es decir, cuando yo llego a la realidad es lo que yo creo, no necesariamente es lo que es tal y como es. Si nosotros vemos lo que la gente creía del planeta antes de que Colón corroborara que el planeta es esférico, la gente creía que era plano. Nosotros vemos una persona narcisista que cree que es la persona más grandiosa del mundo, con unas habilidades imaginadas que no coinciden con las habilidades verdaderas. Vamos a tener que hay unos delirios de grandeza que obedecen a un yo real completamente sobrevaluado. Karen Horney, discípula de Freud, va poniendo esos yo real o ese autoconcepto sobrevaluado o sobrevaluado. Por eso estamos viendo tan importante el tema del autoconcepto, porque del autoconcepto es que van a surgir todos los elementos del self, del sí mismo, que es diferente al yo. El self viene a ser todo el elemento integrador que integra entre ese yo ideal el que yo quisiera ser, ¿sí?, que en parte nutre mucho al super yo, que es el agente sensor. Tenemos entonces al yo que está soliviando esas cargas, tenemos al yo proyectivo, que es el que nosotros mostramos, y tenemos a ese yo sibarita, hedonista, que quiere el placer, y vemos que esos yoes cuando no están sincronizados, cuando están desalineados, termina generando una fractura en la persona, en el mismo yo. Entonces, Carl Jung denominaba estas fracturas del yo de una manera muy clara como las precursoras de todas las enfermedades mentales. Entonces, si nosotros no tenemos alineado ese yo, van a surgir las grandes tensiones internas y no vamos a manejar nuestro drive, porque para manejar el drive, que en términos de Freud, de Charles Brenner, es la energía intrapsíquica que propende o propulsa el impulso. Es decir, el drive es a nivel de pulsión lo más básico que hay. Primero viene el drive, después viene la pulsión, después viene el impulso. Entonces, si no tenemos un yo lo suficientemente sincronizado, si no tenemos un yo lo suficientemente integrado, vamos a tener grandes conflictos interiores. Por eso es tan importante integrar ese yo, que el elemento integrador es el self. En esto, Kohut empieza a describir la psicología del self, la psicología del sí mismo. Ya mucho después empezamos nosotros a encontrar los escritos de Sullivan, en donde él va describiendo todo lo que es este self, este sí mismo, hasta que ya más recientemente Winnicott empieza a describir lo que es el falso self. Es decir, es un yo que nosotros vamos proyectando hacia los demás, y nuestro autoconcepto, lo que nosotros creemos, no necesariamente lo que proyectamos a los demás, si nosotros creemos cosas equívocas de nosotros mismos, es decir, nos estamos dando significados completamente erróneos. De una u otra manera todos tenemos algo de falso self, porque ajustar el autoconcepto en un 100% es absolutamente imposible, aunque podemos llegar cerca. Y por eso es tan importante entender al self como el elemento integrador. Entonces, ese elemento integrador parte del autoconcepto, de ahí se nos deriva una autonomía que es absolutamente necesaria, porque la autonomía hay que verla como esa capacidad de autoabastecimiento, y cuando nos autoabastecemos, el self de amor propio, surge la autoestima. Cuando autoabastecemos el self de control interno, surge el autocontrol, y así van surgiendo estos locus de control que nos va permitiendo integrar y sincronizar los diferentes componentes del yo.
Cuando estos elementos están desincronizados, empieza la desintegración del yo, y en la medida en que el yo se va desintegrando, él mismo como acto reflejo, muchas veces para proteger la autoestima, que son las falacias que he llamado la autoestima, empieza a generar toda una cantidad de defensas primarias, como la represión, que reprime la emoción, la encapsula la emoción. Vemos la negación, que es una distorsión completa, es un autoengaño, una distorsión generalizada en el autoconcepto. Vemos la justificación, que es atribuir a terceros, la racionalización, que es elaborar una cantidad de malabarismos intelectuales para no aceptarnos tal y como somos a nosotros mismos. La proyección, que es ver en otros lo que yo mismo tengo, pero yo lo que yo tengo me lo niego, pero lo veo en otros. Veo la distracción, que es distraer la atención a terceras personas. Entonces todas estas defensas surgen espontáneamente del yo en la medida en que se van generando esas brechas, y surge esa pulsión inconsciente de la falacia de autoestima. ¿Para qué? Para negar la aceptación de sí mismo, y de esa manera, o bien sea reprimir, proyectar, justificar, que va a generar una cantidad de distensiones, ¿sí?, en el yo, que se van a traducir o bien en desórdenes de la personalidad o bien en neurosis. Cuando Karen Horney habla de las neurosis, hoy en día podemos llamarlas de otra manera, no necesidades neuróticas, sino neurosis sociales, porque todas están relacionadas con el entorno social. Entonces vemos la neurosis de aislamiento, que es aislarse del núcleo social, demasiado retraimiento, la persona no empata, no encaja en el núcleo social. Vemos la neurosis de hostigamiento, que la persona está atacando a su entorno, ataca, hostiga, es hostil, como vemos el desorden de personalidad antisocial. Vemos las neurosis de afianzamiento, que la persona depende emocionalmente de una tercera persona, depende, y todo está completamente desconciliado. Por eso es tan importante entender de que el self es el sí mismo, y el carácter, y el self es el elemento integrador de todo el yo, y el carácter viene a ser la suma del self más el sistema de valores que nosotros tenemos, como la honestidad, la honradez, la responsabilidad, la diligencia. Bueno, todos estos valores, cuando se suman al self más las virtudes, va a producir el carácter. Por eso es que el carácter es la estructura de la personalidad por formación. Pero cuando hablamos de la personalidad, no podemos dirigirnos únicamente a entender la personalidad como el lenguaje psicológico interno que tiene una persona, sino la personalidad es la representación que hace una persona de todo ese componente intrapsíquico, del yo, del self, del temperamento. El carácter, el temperamento es la base biológica de nuestra personalidad, y a eso también hay que ponerle el elemento que nosotros tenemos de comunicación, tanto verbal como no verbal, porque la comunicación es una parte sustantiva de la personalidad. Por ejemplo, la postura, los ademanes, la mirada, todo eso nos va a ir definiendo cómo es la representación que hace una persona de sí mismo. Por eso la personalidad está bien nombrada, viene de personare, del latín, que eran esas máscaras personare. En esa época no habían micrófonos ni nada de eso, y en los teatros la máscara hacía la vez de amplificar la voz, y por eso se llamaba personare, y salió la personificación, la personalidad. Entonces, cuando ya viene la personificación de un rol, es la personificación o la representación que nosotros estamos haciendo de nuestros contenidos. Y estos contenidos son tanto conscientes como preconscientes o inconscientes, que eso forma una parte supremamente importante de todo el sistema del yo, porque nosotros vemos que todos estos contenidos inconscientes, aun cuando no tienen un lugar topográfico dentro del cerebro, definitivamente están en la mente, y ellos hay que verlos como un río turbio donde no vemos el fondo, y en el fondo hay muchos peces, sí, no los vemos, pero sabemos que están ahí. De pronto vemos el reflejo en la superficie de que se movió un pez por abajo, pero no lo estamos viendo, y eso es lo inconsciente, porque sería incorrecto llamarlo el inconsciente, es lo inconsciente. El preconsciente son los peces que están casi en la superficie, que alcanzamos a ver, ahí vemos como las sombras, y ya el consciente es lo que está en superficie. Por eso debemos entender de que sí, en ese río estamos nosotros, ahí en la superficie, y
estamos también bajo un cielo nublado que es el super yo, que también nosotros no estamos viendo lo que hay dentro de las nubes, pero a veces surgen unos rayos, unas tormentas, que eso es lo que está haciendo el super yo, un elemento regente, un elemento sensor, un elemento que recrimina, un elemento que va nutriendo nuestra conciencia moral, y por eso hay veces esos contenidos inconscientes como que se tratan de apropiar de nosotros, que en ese fenómeno como de avatar, cuando viene una extrapolación o una catexia en términos de Freud, viene la contracatexia para suprimir ese, llamémoslo, ese caimán que surge del fondo, y surge la contracatexia, y muchas veces el yo está metido entre esas dos fuerzas, y por eso es absolutamente necesario entender que entre más nosotros reprimamos al inconsciente, más poderoso se vuelve, y esas catexias o esas extrapolaciones van a ser más fuertes y más difíciles de controlar. ¿Qué es lo que pasa? Cuando suceden estas catexias es lo que se llama un acting out, que es pasaje al acto. La conciencia queda de lado y el inconsciente toma el control, pasa al acto. El inconsciente pasa al acto, por eso hay que entenderlos, las defensas primarias, mucho como acting outs. Entonces esos contenidos inconscientes pueden representarse en un gran enemigo de nuestra conducta, porque entraríamos en un discontrol de impulsos. El prefijo dis quiere decir menos que, no es des, es discontrol, menos control de lo esperado. Entonces, cuando entramos en el discontrol de impulsos, empezamos a convertirnos en personas que no controlan sus impulsos, personas que se mueven como por automático. Entonces todo esto hay que irlo manejando y tratar de hacer en la ley de Jung, hacerlo lo inconsciente consciente, en la medida en que vamos generando conciencia y atención plena sobre eso. Entonces el elemento integrador que nos ofrece la psicología bioética es nutrir el self, porque desde el elemento integrador se va organizando el self, y es a través de el mejoramiento de la autoestima, fortalecer autoconcepto. Desde el autocontrol se propende autoestima, porque el autocontrol lo empezamos a desarrollar desde tender una cama, lavar una loza, ciclos de acción muy pequeños que realmente nos van a ayudar. Así vamos logrando más autonomía, y en la medida en que logremos autonomía surge este término tan importante de Rogers y de Maslow, que es la autoactualización, que en la medida en que nosotros estemos integrando y reconciliando los diferentes componentes del yo, vamos a estar mucho mejor. Y esta actualización también hay que verla como la no represión de nuestras emociones, porque cuando estamos resentidos tenemos las emociones del ayer en el tiempo presente y no estamos autoactualizados. Eso es como leer un periódico del ayer en el día de hoy, eso ya para qué. Entonces, cuando estamos nosotros trabajando mucho en la psicología del self, vamos a trabajar muchísimo en nuestra psicología interna, promoviendo autoesquemas, que así los he llamado, como esquemas de afrontamiento, que son todos estos automonitoreo, porque para autocontrolar lo primero que hay que tener es algo para controlar, autoestima, autonomía, autorregulación, que es tan importante. Y en la medida en que vamos siendo personas reguladas, vamos encontrando como hay un flujo de energía, un flujo de nuestros drives mucho más coherentes. Entonces, cuando nosotros empezamos en este proceso integrador, llegamos a la reconciliación con nosotros mismos, la reconciliación con el pasado y la resignificación de nosotros mismos, porque cuando están estas ansiedades básicas primígenas, pensamos que no somos suficientemente buenos, no somos suficientemente adecuados. Todo eso hay que sacarlo de nuestra mente, porque definitivamente somos suficientemente buenos y suficientemente adecuados para empezar por lo menos para empezar a integrar esos componentes del yo y empezar ya a sacar un comportamiento mucho más ordenado, mucho más adecuado. Y por eso es tan importante partir de la integración del yo, porque la desintegración del yo es lo que va a producir defensas, desórdenes de la personalidad, y en muchos casos se ha visto que incluso enfermedades mentales ya más graves como depresión, esquizofrenia, bipolaridad y especialmente trastorno esquizoafectivo de la personalidad. Muchísimas gracias. Les habló el doctor Andrés Jaramillo, director de Fundación Clínica Función Futuro, donde brindamos los mejores tratamientos en Latinoamérica a través de la psicología bioética para adicciones, enfermedades mentales de todo tipo, y
Ya tenemos ya a disposición ya varios libros, el de psicología bioética, el de las diferentes adicciones, que están a sus órdenes. Solo es buscar www.funcionfuturo.org.